Quiero desearles a todos ustedes unas felices Pascuas de Resurrección. Les habla el Padre Juan Manuel Juan, del Centro Arquidiocesano de Pastoral, junto con el Padre Mauricio del Núcleo Formación y Misión. Esta vez vamos a dirigirnos a ustedes a través de unos pequeños videos donde les vamos a dar a conocer un tema. Y no solamente darlo a conocer, sino que ojalá ustedes hagan la experiencia y comiencen a vivir en sus familias la experiencia de iglesia. Y ahí que vamos a abordar el tema de la iglesia doméstica, aquello que usted vive en familia en sus casas. Y lo voy a hacer dos planteamientos. Por un lado, la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, y por otro lado, algunos documentos de la iglesia que nos hablan sobre el tema. Vamos entonces en este momento a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre el tema que es la iglesia doméstica. El primer dato que tenemos es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 46 al 47, dice: muy unidos todos los días frecuentaban el templo y partían el pan en las casas, participando de las comidas con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Cada día el Señor incorporaba a la comunidad a los que se iban salvando. Por otro lado, el mismo libro, solo que en el capítulo 5 va a decir: y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Jesús. Hermanos y hermanas, en estos días que estamos confinados, yo creo que va muy bien ver estos textos a la luz de la reflexión que voy a hacer de manera breve. De entrada, el texto nos hace ver que desde la época apostólica ya la familia jugaba un papel importante en el quehacer de la evangelización incipiente. Podemos afirmar que la familia era un espacio vital para la existencia de la iglesia. Con toda seguridad podemos decir que es en la casa, es decir, en la familia, donde reside la plenitud de la iglesia. Inevitablemente no podemos prescindir de esta experiencia primera, ya que es la base que tiene esta iglesia. Ella nació allí, nació en las casas. Así fue la primera experiencia. San Lucas nos dice cuál es el esquema de esas reuniones y lo presenta en 4 momentos. ¿Qué hacían las comunidades en las casas? Primero, la enseñanza de los apóstoles, es decir, lectura viva de la palabra de Dios. Segundo, partían el pan, es decir, la Sagrada Eucaristía. Tercero, la oración en común. Y cuarto, la comunión en la caridad. Hay un término técnico que se usa en la iglesia que se dice koinonía, que no solamente es la reunión de las personas, sino que todo lo compartían en común. Es más, proyectaban esa ayuda a los más pobres y necesitados. Ahora bien, teniendo presente eso que nos dice San Lucas, pasemos ahora al segundo momento en los documentos de la iglesia, donde se nos presenta allá aquellos elementos que nos transmite toda la tradición teológica de la iglesia. Primero que aparece y es el decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los seglares. Dice: la familia es presentada como santuario doméstico de la iglesia. Lo encontramos en el numeral 11. También San Pablo VI nos ha escrito una preciosa exhortación apostólica sobre el culto a María. Dice sobre la familia cristiana se presenta como una iglesia doméstica. Si elevan en común plegarias suplicantes a Dios, porque si fallase este elemento, faltaría el carácter mismo de la familia como iglesia doméstica, allá en el numeral 52. También lo encontramos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, es decir, Luz de las Gentes, en el numeral 11, y habla de esta experiencia, mejor dicho, recupera la expresión y llama a la familia iglesia doméstica, en la que los padres son los primeros anunciadores de la fe para con sus hijos.
San Juan Pablo II, siempre en la exhortación apostólica Familiaris Consorcio número 21, dirá sobre el tema: la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. También el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2204 pronuncia con bases bíblicas sobre esta experiencia. Dice: es una comunidad de fe, esperanza y caridad. O sea, en la Iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento. Muy importante esto, hermanos y hermanas, porque sitúa a la familia en todas las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Tenemos una cita más del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2685. Dice al respecto: la familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la oración, fundada en el sacramento del matrimonio. Es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Hagamos un momento de reflexión entonces de todo lo dicho, tanto del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles como la doctrina de la iglesia. Yo tendría que comunicarles, hermanos y hermanas, lo siguiente. Muchas veces la reflexión sobre la familia como iglesia doméstica se reduce a un mero hecho de cumplir requisitos para la práctica de los sacramentos, de las leyes y normas que la misma iglesia dicta, cuando tendríamos que decir que es algo más que eso. No lo estamos negando de que sea malo, pero la iglesia va más allá, la iglesia doméstica va más allá. La familia no es iglesia doméstica solo porque los jóvenes novios se van a casar y reciben el sacramento del matrimonio, o porque la familia practica los sacramentos, lleva a los niños a bautizar, por ejemplo, o porque van a misa todos los domingos. Es por esto, ciertamente, pero hay mucho más. Fijémonos en la figura de Nazaret. Cómo Jesús, junto a María y José, se dedicó a llevar la palabra de su Padre Dios a todos los hombres, viviendo en familia. Incluso Jesús fue obediente a sus padres. Me recuerdo de aquella escena donde Jesús, teniendo la edad ya de persona que puede ir al templo, se lo llevaron sus papás y allá se fueron como familia, iban en la caravana. Claro que el niño se quedó allá para hablar de Dios, pero al mismo tiempo lo fueron a buscar y con gran sentido de familia regresó con ellos, dice Jesús, en obediencia a sus padres. Hermanos y hermanas, queridas familias, la familia cristiana o la iglesia doméstica tiene esta tarea de seguir los pasos de la Sagrada Familia, la familia de Nazaret. Las circunstancias en que vivimos hoy y que vive el mundo, donde la pandemia nos ha obligado a confinarnos y con esto el no poder reunirnos como hermanos en la parroquia o asistir en nuestras reuniones habituales, yo creo que es preciso volver nuestra mirada a esta experiencia primera de la iglesia naciente y procuremos de hacerla nuestra. Esta forma de vivir la fe es la más genuina que hay. Nosotros somos portadores de esta gran tradición. Familias, hagamos la vida, ya que la vivencia de la fe, la oración, de la escucha de la palabra y la vivencia de la caridad siguen su camino y muy bien lo puede hacer la iglesia doméstica. Finalmente, no se puede absolutizar la iglesia doméstica como una realidad suprema y única de la iglesia. Por ejemplo, hoy que ustedes digan, bueno, ya se nos dio vía, esta es la nueva forma de organización de la iglesia. No estamos queriendo decir eso. Más bien, esta experiencia eclesial doméstica debe afianzarse para formar la iglesia universal. Les pongo este ejemplo. Ustedes como familias, el conjunto de las familias en la parroquia hacen la parroquia. Y todas esas familias que forman esa parroquia en comunión con otras parroquias, por ejemplo en Guatemala, Ciudad y Zacatepeques, hacemos la arquidiócesis de Guatemala, la iglesia de la arquidiócesis de Guatemala. Esta arquidiócesis de Guatemala está en comunión con otras diócesis y vicariatos apostólicos del país. Hacemos la iglesia guatemalteca. La iglesia de Guatemala está en comunión con la iglesia latinoamericana y todos hacemos la iglesia latinoamericana. Y esta iglesia está
en comunión con la Iglesia Universal y con el Papa, entonces somos la Iglesia Universal. Por lo tanto, pues lo que queremos recuperar es ese terreno que muchas veces se ha dejado allá o se ha perdido en el quehacer de la vida de la familia. No olvidemos, queridas familias, somos la Iglesia de Cristo, que está diseminada por todo el mundo. Hagamos Iglesia de Cristo, que es universal, desde nuestras familias. Culmino con un último mensaje práctico. Ustedes, papás, leen la palabra de Dios en la casa. Los niños van a leer la palabra de Dios. Si ustedes rezan en la casa, los niños van a rezar, a aprender a rezar. Si ustedes viven los valores cristianos en la casa, los niños van a vivir los valores cristianos después. Por lo tanto, les animo a que hagamos esta experiencia, poniendo atención a los otros 4 videos que van a venir después de esta presentación. Aprovecho entonces para saludarlos de nuevo, desearles felices Pascua de Resurrección. Nos acogemos bajo la protección de la Sagrada Familia para que nos bendigan a todos y seamos familias auténticas cristianas según el Evangelio. Que Dios les bendiga.